Esta es la tercera y última parte de cultivos protegidos. Recordamos que también están los videos de la doctora Mariana Garbi, que lo que vemos en estos videos son únicamente algunos aspectos guía y algunos contenidos mínimos, y que todo tiene que ser complementado estudiando el manual de producción de hortalizas de la asignatura que está a disposición de todos. Continuando con los cultivos protegidos, veamos la climatización de invernaderos en periodos cálidos. Son dos momentos críticos, el periodo frío y el periodo cálido. En el periodo cálido lo que tenemos que buscar básicamente es buena ventilación. Tratar de reducir la radiación solar que llega al cultivo, por lo tanto de esta forma también podemos reducir la cantidad de radiación infrarroja generada dentro del invernadero y la refrigeración por evaporación de. ¿Cuál es el objetivo de la ventilación? Equilibrar la temperatura interior y la exterior. Adentro del invernadero está más caliente, levanto las cortinas, abro las ventanas cenitales y equilibro la temperatura externa con la interna. También cubrir las deficiencias de anhídrido carbónico. Cuando yo tengo el invernadero cerrado, tengo trabajando activamente las plantas, están requiriendo anhídrido carbónico que en un momento empieza a deprimirse. Al abrir las cortinas, permito que se equilibre la cantidad de anhídrido carbónico dentro del invernadero con la externa, con la del medio ambiente, pues es una cuestión de gradiente. Y también cubrir las deficiencias de humedad relativa. Ahora, ¿qué pasa en periodos fríos? El objetivo es, en primer lugar, luchar contra las heladas. Este tipo de protección es luchar contra la helada para evitar que la floración, que es el momento más delicado, pueda ser dañada por la temperatura fría y en ese caso perdemos el alimento a cosechar. También mantener la temperatura sobre niveles que no produzcan daño. Por ejemplo, en el tomate se considera que la temperatura mínima que debería tener es alrededor de 8 grados, entre 8 y 10 grados, como para que no haya un daño por frío. Y fundamentalmente mantener la temperatura en niveles óptimos para el cultivo para obtener la mejor producción. Entonces, ¿en base a qué hacemos la climatización? Seleccionando el material de cubierta. Recordemos que teníamos materiales que permitían el ingreso de la luz, pero también permitían el egreso de la radiación infrarrojo, y otras que no permitían el egreso de la radiación infrarroja. Es una cuestión de costos, de lugar y de materiales. Alguna técnica de ahorro energético y algún sistema de calefacción. Los materiales de cubierta, aquí tenemos los materiales flexibles, en este caso polietileno. Permítanme mostrarles aquí, esta es la ventilación cenital. Esto se abre y se cierra de acuerdo a las temperaturas internas. Como el aire caliente se encuentra en la parte más alta, abriendo permito la salida del aire caliente, abro las puertas o los laterales y permito el ingreso de una masa de aire que está más fresca y hace como un efecto chimenea, por lo tanto se elimina el aire caliente. Los materiales flexibles permiten mantener una diferencia de temperatura nocturna respecto del exterior entre 2 grados y 2 grados y medio. Aquí tenemos un invernadero de policarbonato, lo que con la ventilación frontal, y este material es un material rígido, pero que mantiene mucho mejor la temperatura nocturna, hasta 5 grados. Prácticamente es el doble de los materiales flexibles. ¿Por qué? Porque prácticamente no tienen pérdida de radiación infrarroja. Entonces, la pantalla térmica sin calefacción eleva la temperatura nocturna entre 2 y 4 grados. Con calefacción permite el ahorro energético. Ventajas de pantalla térmica.
¿Qué efectos tiene? Mantiene la temperatura de las hojas por encima de 1 grado centígrado, que es muy importante. Reduce la temperatura del techo, por lo tanto, evita el peligro de condensación. Reduce pérdidas por infiltración. Aumenta la humedad del ambiente, pero puede generar sombra, porque cuando están plegados, igual ocupan un lugar importante sobre el techo, y esto también evita el ingreso de la radiación. Otra técnica que tenemos es la utilización de algún tipo de protección, en este caso un túnel, dentro del cultivo. Por lo tanto tenemos el invernadero, que mantiene una determinada temperatura, y dentro de este túnel que podemos ver cómo se mantiene la humedad y la temperatura. En algunos casos, en el sur del país, en lugares donde yo he estado trabajando, ante las temperaturas muy bajas, pensemos que en determinado momento podemos estar afuera con 8 o 10 grados bajo cero y tenemos un cultivo que para nosotros es importante, se colocan algunos calefactores dentro de los túneles como para poder mantener mejor la temperatura y evitar la helada cuando tenemos un cultivo valioso. Y otra técnica de ahorro energético es la pared doble, de hacer una lámina de polietileno, una cámara de aire y otra lámina de polietileno. Recuerden que el aire es mal conductor del calor. Entonces, lo que hacemos con la cámara de aire es hacer una especie de aislación respecto de las temperaturas. Con las paredes dobles, sin calefacción, tenemos 2 a 3 grados más que la temperatura que tendríamos sin la pared doble. Y con calefacción tenemos un ahorro energético de hasta el 45%. ¿Cómo son los sistemas de calefacción? Por convección, o sea, por calentamiento del aire. Pueden ser tuberías aéreas de agua caliente. También están los aerotermos, que son generadores de aire caliente, y generadores y distribución de aire caliente por mangas de polietileno. Y la conducción se puede hacer en el suelo, a nivel de cultivo, por tuberías enterradas y por banquetas. Las tuberías enterradas son muy importantes en el caso de viveros, porque a nosotros nos permite tener lo que se llama una cama caliente, con lo cual se le da mayor temperatura a las raíces, tienen un activo crecimiento, y calentando el suelo calienta también el aire circulante. Aquí vemos los sistemas de calefacción por agua. En estos casos se ven las tuberías por donde va el agua, y tenemos una caldera que calienta el agua, y la circulación puede ser pasiva o activa, o sea, simplemente por gravedad o activa a través de una bomba. Acá podemos ver un aerotermo, que es el calentamiento convectivo del aire, o sea, el calentamiento del aire. Tiene un intercambiador de calor, que son los tubos por donde circula agua caliente, y un ventilador que impulsa el aire caliente, como en este caso. Vemos en la calefacción por aire también, aquí tenemos un generador, tenemos un lugar donde se está quemando un combustible, una chimenea para evitar que los gases estén dentro del invernadero, una bomba que nos permite insuflar el aire dentro de estas tuberías y poder derivarlo a todo el invernadero. Esto tiene algunos problemas, que no logro una temperatura homogénea, o sea, la temperatura aquí en este extremo va a ser inferior a la temperatura aquí. Pero bueno, regulando los ciclos se puede manejar bastante bien la temperatura. Y más eficiente es todavía cuando tenemos alguna generación de calor. Esto tiene resistencias internas donde se calienta como si fuera una estufa con un ventilador, y tenemos una pantalla térmica que nos permite mantener mucho mejor la temperatura. Si yo logro mantener una temperatura con una pantalla térmica alta en esta zona, esta temperatura aquí abajo, donde tenemos la temperatura más fría, no baja tanto, y la radiación infrarroja se mantiene en la zona, con lo cual mejoró mucho la calidad de la temperatura dentro del ambiente. Entonces, en el cultivo protegido tenemos, por un lado, la modificación del ambiente, puede ser forzado o semiforzado. La radiación,
con los cuales tenemos elementos no modificables, como la latitud y la época del año, y modificables como la orientación y el tipo de invernadero y el tipo de material que nosotros estemos utilizando. Y en cuanto a las técnicas de climatización, hay técnicas de la climatización para periodos cálidos, donde nosotros lo que intentamos hacer es bajar la temperatura, y para periodos fríos, donde tenemos que aumentar la temperatura. Entonces, para periodos cálidos, nuestros recursos son la ventilación, el sombreo y la evaporación. La evaporación es o dentro del invernadero o fuera del invernadero, poder que tengamos, si lo hacemos dentro del invernadero, microgotas que vayan absorbiendo la temperatura. Si es arriba del invernadero, a veces se usan algunos sistemas de aspersores como para bajar la temperatura. Y en cuanto al sombreo, se pueden usar mallas de sombreo que en general deben ser colocadas arriba del invernadero y con un espacio, con una cámara de aire sobre el polietileno. Y en cuanto a la climatización para evitar el frío, tenemos que ver los materiales, qué materiales estamos utilizando, las pantallas que permitan mantener la temperatura dentro del invernadero, la doble pared, un recurso muy utilizado en lugares fríos, y los sistemas de calefacción para levantar de forma directa la temperatura. Aquí tenemos algunos de los materiales de consulta que, si queremos ampliar un poco los temas, podemos ver estos materiales que están, esta bibliografía que está dentro de la biblioteca de la universidad. Bien, hasta aquí entonces la tercera y última parte de cultivos protegidos. Les recordamos también los dos videos de la doctora Mariana Garbi y obviamente complementar este punteo de temas que hemos visto a través de la lectura y estudio del manual de producción de hortalizas.